A partir de este momento, Radio Mundo propone La Hora Global. Desde el Paralelo 35, un enfoque sobre los entretelones de la actualidad internacional. Conducción, Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Ricardo Barbosa. La Hora Global, otra forma de analizar el nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a este jueves 14 de agosto, ya cerca de los idus de agosto, dirían los romanos, de este año 2025, aquí en la tarde de Radio Mundo en el 1170M de vuestro dial. Bienvenidos a La Hora Global. Antes de tomar en cuenta el tema de hoy, que además ya lo habíamos adelantado, creo, la semana pasada, algunos comentarios. Bienvenido, Ricardo Barbosa, a Estudios, y como lo haces tú siempre, pero me correspondería a mí en realidad, que siempre me siento tocado, las gracias a Oscar Romero y a Pilar Sorisa San Martín, que están soportándonos a nosotros y soportando en otro sentido al programa, desde el punto de vista técnico. Gracias por el saludo. Saludos a los escuchas y saludos al cuadrado a Oscar y a Pilar. Y bueno, tenemos muchas cosas. Una que domina. Hoy vamos a hablar de un tema, pero antes de ese tema vamos a yo digo a veces picotear, pero vamos a tratar algunas cositas muy rápido. Mañana pasa algo, todo el mundo está preparándose para ese algo, salvo Pedro Sánchez. No, a ver, pero hay muchos mensajes que a veces son mensajes subliminales. Vos vas a mencionar ahora la reunión que se va a dar en Alaska, justo un territorio norteamericano que Rusia se lo vende por necesidad de dinero a la floreciente Estados Unidos del siglo XIX. Sí, totalmente. El primer mensaje: venís a un territorio que era tuyo, pero ahora es mío. Exactamente. Está por verse quién propuso el lugar de reunión, ¿no? Pero vamos a creer que fue Trump. La Corte Internacional de Justicia, como Estados Unidos no la reconoce, no hay problema. No hay problema. Exactamente. Hay una reunión. Muchos estamos diciendo desde el 2022 ya que esta es una guerra que no sabíamos quién iba a ganar, pero yo en particular decía que sabía que Rusia no la iba a perder. En los conceptos clásicos de perder o ganar una guerra, ¿no? Los años han pasado, tiranos malvados, y de alguna manera se está dando un poco ese perfil, salvo que la guerra se extienda demasiado más. Pero en los parámetros en que estamos hoy, incluso con Rusia avanzando un poco en el terreno, haciendo esa guerra de desgaste que todos supusieron, no me incluyo porque yo no soy analista militar, todos los demás supusieron que iba a darse, quizás con no tan buenos o más rápidos resultados, ahora que miramos todo el bosque para Rusia, desde el punto de vista de que parecía que podía aplastar a un país menor. No hay que olvidarse del pequeñísimo detalle de que ese país menor tiene un armamento de última generación. No voy a decir eso, pero un armamento a la altura de las circunstancias de ese conflicto. Es decir, puede ser utilizado en ese conflicto, fue utilizado en ese conflicto y tiene el apoyo de muchos países. Entonces no está solo luchando Ucrania, aunque formalmente sí es así. Entonces, esta guerra la hemos naturalizado, convivimos con ella. Hemos naturalizado también otro tema, que tanto Rusia como Estados Unidos han asumido que volvemos al siglo XIX, donde se toman las decisiones sin consultar o sin tener en cuenta o sin ni siquiera pensar que existe una sociedad internacional. Una persona me decía, hay que tirar los manuales de diplomacia. Y yo yo decía, no, tirar no. Claro. De repente hay que reflotarlos de fin del siglo XIX y principio del XX de la realpolitik alemana. Claro, pero además hay algo que no vemos y hay que ser justos con la situación. Esta reunión, cosas que se han evitado, la articulación del rearme europeo, que es un trabajo enorme,
Es un trabajo enorme, pero además la articulación de la alineación de todos los países a eso, todo eso fue diplomacia también. Todo eso es un enorme trabajo diplomático. Donald Trump aparece hoy como aparecieron otros presidentes, pero todos sabemos quién es Steve Witkoff, quién es Scott Bennett, todos sabemos quién es Vance, todos sabemos quién es Marco Rubio. Es decir, hay todo un equipo sobre el terreno trabajando y manejándose, nos guste o no nos guste, por supuesto, no voy a entrar en eso, pero hay un trabajo de estados en forma integral. Lo mismo pasa con Rusia, sabemos el nombre del vocero, de la vocera, sabemos el nombre del canciller, sabemos el nombre del expresidente, sabemos el nombre incluso de algún político emergente. En realidad hubo mucha diplomacia, claro, chocando contra esas decisiones autárquicas de líderes que son difíciles, que tienen un ego muy grande, pero que además tienen responsabilidades muy grandes, ¿no? Esa reunión, bueno, sí, perdón. Acá nosotros varias veces lo hemos dicho que un vacío de poder se llena con otro vacío. No hay que olvidarse, hace una semana en Washington firman el acuerdo de paz Armenia y Azerbaiyán, después de 40 años de guerra, donde uno estaba respaldado por Turquía, el otro por Rusia. Rusia desaparece por todos los problemas que tiene Ucrania, y terminan en Washington firmando ese acuerdo de paz. Una Armenia que históricamente no firmaba ningún acuerdo de paz, pero fue presionada para firmar, y que destapó otro tarro, que es el que Irán está planteando hasta el uso de la fuerza para tratar de bloquear el corredor de Tanguesur, que es básicamente, para los oyentes, si recuerdan, imagínense en un país, otro país en el medio que es Armenia, y un bordecito abajo que une el pedacito de ese primer país que es Azerbaiyán. Que todo eso termina en Turquía. ¿Por qué menciono esto? Porque ahora la reunión de Alaska, Rusia viene demostrando debilidad. Sí. Estados Unidos viene mostrando que donde estaba Rusia se impuso Estados Unidos. Y en África también. Y en África también. Y eso amigos, por eso digo que hay que ser justos. Eso es cierto que muchas cosas se hacen a golpe de orden ejecutiva o de Twitter de Donald Trump, pero muchas de estas cosas que estamos mencionando están sucediendo por detrás de las cortinas, y eso es diplomacia. Sí. La diplomacia no ha muerto para nada. No está determinando las decisiones a gran escala, como pasaba antes, pero para mí sigue presente, y para mí no hay que tirar esos manuales todavía. Por supuesto que la situación en que estamos hoy es muy delicada, hay un choque de bloques, hay un choque de intereses muy grande, y obviamente los impulsos ejecutivos se van a imponer sobre la visión a largo plazo. Aparte el mundo anglosajón, históricamente, es diplomacia y después uso de la fuerza. Que no nos guste lo que hacen diplomáticamente, por eso de imponer presión, pero es diplomacia y uso de la fuerza. Y yo te diría que Europa ya tenía como que los hechos le habían pegado un sopapo con un montón de cosas que hemos hablado, que es el tema de recursos humanos, los problemas que tiene de recursos humanos. Y los dos sopapos que le dio Trump para despertarlos es que los obliga a armarse, y que los obliga a cambiar su matriz energética. Totalmente, sí. Con los problemas que le trajo por temas inflacionarios y un montón de cosas. Y quedan parados en una dependencia económica bastante complicada con Estados Unidos, por lo cual todo este tema de aranceles cobró mucho más relevancia de lo que podría haber tenido hace 3 años o 4 años. Y volviendo al centro, que es el tema de la reunión, lo estábamos hablando antes de empezar el programa, sin duda hay un tema, son dos personas completamente diferentes, uno que viene no solo del mundo estratégico, de manejar el país más grande del mundo, de haber asumido en un momento de caos, y quieran o no, antes de empezar la guerra, todos consideraban que Rusia era una potencia que seguía creciendo, contra una persona que viene del mundo empresarial con otra lógica también, con una imagen dañada, porque esto tendría que haber terminado hace 118 días, porque a las 24 horas se iba a terminar la guerra.
Sí, yo no insisto. Vos sabés que yo pero, no insisto mucho en eso porque... Claro, pero el discurso. Claro, está bien. No quiero ser injusto porque digo, no le voy a pegar al tipo que quiere frenar la guerra cuando todos los otros lo quieren seguir. Entonces prefiero, digamos, potenciar al tipo que quiere frenar la guerra, claro, me parece. Pero yo tomo una parte de lo que vos dijiste. Quiere frenar la guerra. ¿A qué costo? Porque, como lo estuvimos hablando acá, el mensaje es: volvemos al sistema internacional del uso de la fuerza, porque si ustedes, los últimos conflictos de Segunda Guerra Mundial para acá, Azerbaiyán-Armenia sería el que se le podía aproximar, pero Azerbaiyán lo que reconquistó eran territorios que le habían pertenecido y toda una complicación. Acá es diferente, porque desde que existió Ucrania del 19 y del 22 que se incorporó a la Unión Soviética y los tratados del 91 de límites, las cosas estaban muy claras. Entonces, una potencia invade a la otra para tomar parte de su territorio. Si se convalida eso, ¿convalidamos que todo país que tenga fuerza pueda conquistar al débil? Yo creo, bueno, no sabemos, obviamente, Ricardo, pero yo creo que hay un matiz, hay una posibilidad de gris ahí. O sea, creo que hay la posibilidad de que se convalide puntualmente esto, aunque a mucha gente no le guste, y por supuesto a mí tampoco, porque la idea es que se hubiera manejado de otra manera, de todos lados, ¿no? No, y aparte tenés el problema que Estados Unidos es el vocero de facto. Exacto. Yo creo que es posible que esto se convalide, pero también creo que va a haber mucho esfuerzo para que no se tome como regla. Y bueno, a ver si tienen éxito. Es decir, ese es otro tema. Porque si después hay una alineación de todos, o los acuerdos son lo suficientemente poderosos como para que haya una voz común en el sentido de que se vuelve a un sistema de derecho internacional público, estable, y que respete determinados principios, bueno, quizás haya una esperanza de que haya una especie de nuevo orden donde hagamos una especie de tabla rasa y arrancamos de vuelta. Eso... No digo que sea justo, no digo que esté bien, pero yo digo que siempre, viste que en la historia de la diplomacia todo es posible. Sí, pero para mí es una ilusión, porque puede ser una ilusión, tenés razón en eso. Los análisis que hay hoy de 20 de los 27 países de la Unión Europea es que un descanso para Rusia es para volverse a armar, para tener otra probabilidad de ir hacia algún lugar a la conquista de otro territorio. Esa es la visión que tiene la mayor parte de Europa. Y como la otra vez nosotros los mostramos acá, la gráfica que cuanto más cerca a Moscú, más plata gastabas para defenderte. Sí. Entonces son hechos y son opiniones comunes. Y yo siempre repito, cuando iba en el 2003 a República Checa, y siempre me decían, no, que los rusos. No, pero yo le decía, no, pero los rusos no. Al final los tengo que llamar y decirle, tienen razón. Porque la esencia es volver a recuperar el territorio. Otra vez, Estados Unidos es el representante de facto, y lo hablábamos fuera de micrófono. Lo que decía Estados Unidos, Ucrania lo va a cumplir. La Unión Europea lo apoyará a Ucrania para no cumplir determinadas cosas que mande Trump. A ver, yo creo que esto es un clásico, hay que estar en la tribuna para ver qué pasa. Yo creo que tu primera pregunta ya se la hizo Trump y se la contestó antes de salir de Washington. Sí, que no sé cuál es la respuesta. Pero yo creo que ya se hizo la pregunta y ya tomó una decisión. Y la segunda pregunta es lo que se ha dirimido en estos días en Londres. Es decir, una conversación de frente con Europa y establecer los roles de cada uno. Parece que es lo que está sucediendo, siempre es un parece, ¿viste? Pero uno trata de aplicar el sentido común en el sentido de no lo que es más justo, lo que es ideal, sino que el sentido común a quien lea sobre relaciones internacionales, a quien esté todos los días pensando en relaciones internacionales, lo lleva no al lugar más cómodo y más lindo, sino lo lleva al lugar más realista, teniendo en cuenta la forma de pensar de los protagonistas. Yo haría tal cosa, y sí, por supuesto, pero ¿qué haría Trump? Ese es el tema. ¿Qué haría Putin? Claro. Ese es el tema. Y por supuesto, no lo mencionamos, pero ¿qué haría Xi Jinping? Porque con no hacer también hace. Sí, no hay duda. A ver, de acá decantan otras cosas. Creo que Europa está un 80% seguro de que si tuviera un problema con Rusia, Estados Unidos no intervendría.
Eso es lo que Trump les ha hecho ver. Yo no creo eso. Pero hoy está muy sensible Europa, está muy encerrada en sí misma, no saben quién creer, y Trump además ha alimentado ese sentimiento. A ver, el problema de Europa, militarmente hablando, es que son 27 ejércitos. Bueno, es una decisión que también Europa tiene que tomar. ¿Cómo se rearma? No es un ejército europeo. ¿Cómo se rearma? Un ejército europeo tendría muchos más efectivos que todos los que tiene Rusia. Tendría casi 1.200.000 efectivos. Hoy son 27 países que deciden en forma independiente. Sí. Tienen coordinación con la OTAN, pero no quiere decir de que todos actúen Esa coordinación. igual. No hay un mando unificado, o sea, no hay un montón de cosas en la toma de decisión para actuar. Y esa es la gran debilidad, la y estamos fracción. en duda en algo fundamental, si tiene un armamento unificado. Porque en principio Estados Unidos hizo una serie de ofertas que han sido contestadas con un sí por muchos de los países, pero esta última semana hubo un problema con los F-35 porque España, por ejemplo, no los quiere. No. Entonces, no voy a hablar... A mí eso no me da ninguna conclusión sobre los F-35. No tengo ni idea si España realmente necesita o no los F-35. Pero me prende alguna luz amarilla o roja porque alguien en España está pensando entonces que puede manejar, según su criterio, qué tipo de armamento va a tener. Entonces, ¿dónde va la coordinación cuando vos empezás a pensar de esa manera? Es complicado. Muy es complicado. No estoy diciendo otra vez quién tiene razón y quién no. No. Pero no debería ser el camino de que sucedieran las cosas cuando yo pretendo unificar un rearme, y veremos qué es lo que pasa. ¿Cuándo tendríamos novedades? ¿El domingo? Y yo creo que el sábado mismo ya habría novedades. Semana que viene lo vamos a hablar. Para el lunes vamos. Lo bueno de la hora global, viste, es que dejamos de cantar un poco las cosas y después cuando hay que comentar algo ya no son rumores. Sabemos a ciencia cierta qué cosas pasan, pero obviamente yo te voy a estar mandando alguna cosa el fin de semana porque no puedo con mi genio, y vamos a, por supuesto, tratar de atender esto, y vamos a tratar de llegar a la gente también con nuestra opinión. 5 minutos tenemos para arrancar el tema, después nos vamos a una tanda. Vamos a hablar de Somalilandia. Sí, le vamos a pedir a Pilar, para los que nos están escuchando no lo van a poder ver, para los que nos ven lo van a poder ver, pero se lo vamos a relatar. Un pequeño video muy cortito que refleja en parte el tema que vamos a tratar, que es la República de Somalilandia, que es un estado con un reconocimiento muy limitado, y acá nosotros tomamos de los documentales de reportaje, que lo pueden encontrar en YouTube, tomamos un extracto donde aparece la bandera de Somalilandia, donde aparece el puesto fronterizo, el cuerpo policial, la mayoría de la gente es hindú, y lo que se ve es el paso de vehículos y un policía que agarra una cuerda color azul y la pone en la cabeza de la tuerca de un tornillo. Otro policía que detiene a una persona, y esa piola azul es la frontera entre Eritrea y Somalilandia. Así de sencillo está representado un país que tiene un reconocimiento muy limitado, ubicado en el Cuerno de África, que nosotros varias veces hemos hablado, porque enfrente tenemos a nuestros amigos los rebeldes hutíes con toda su actividad. Limita al norte por el Golfo de Adén, al este por otra zona que no vamos a hacer un programa, pero lo vamos a mencionar, que se llama Puntlandia. Todo lo que es Landia sería territorio. Sí. El territorio de Punt, que está ubicado al lado de Somalilandia. Al sur y al suroeste está con Etiopía. Le pedimos a Pilar la primera imagen. Le pedimos la primera diapositiva. Ahí está. Ahí aparece, bueno, lo que es el Cuerno de África, que es Somalia. Ahí aparece Somalilandia. Al lado de eso, después en otra diapositiva vamos a ver el territorio de Punt. Etiopía, Eritrea, Djibouti, y ahí faltaría, porque no viene al tema, porque es para todo un programa, los problemas con el Tigray, que es una región que... no autónoma, sino semiautónoma, porque toda esa región, el Cuerno de África, la esencia es el funcionamiento de los clanes que vienen prácticamente de la prehistoria. Correcto. Entonces, no es una zona de explotación en sí o desarrollo económico. Algunos recursos naturales, pocos. Claro, es un clima que no ayuda mucho. Pero lo vamos a ir Pero viendo. Es importantísima porque lo que ustedes están viendo ahí es la entrada sur al Mar Rojo. Claro.
O sea, la geografía le da el poder. Por donde pasa el 60% del tráfico marítimo de la zona, digamos, que es además el 60% del tráfico mundial. Claro, si del otro lado, si se pudiera ver del otro lado, que no se puede porque hay mucho terreno, mucha agua allí, de Somalilandia está Yemen, y toda esa costa es el acceso al Mar Rojo desde el sur o la salida del sur del Mar Rojo, claro, como queramos verlo. Claro, que no hay que olvidarse que el Mar Rojo engancha con el Canal de Suez y de ahí pasamos a Mediterráneo. De acuerdo. Pero entonces, Somalilandia, toda esa zona es una zona de clanes. ¿Por qué repito esto? Porque es el punto fundamental para entender por qué logra independizarse. El 18 de mayo del 91, los clanes del norte, porque Somalia tiene clanes del sur y tiene clanes del norte, y hubo algunas disputas cuando nace Somalia entre ese grupo del norte y ese grupo del sur, y los clanes del norte proclaman la República de Somalilandia, que comprende las regiones administrativas, o sea, las zonas de los clanes de Adwal, Wokoy, Galbet, Togher, Sanak y Sol, que son áreas físicas gobernadas por un clan. Somalilandia no está reconocida, tiene constitución, tiene moneda, tiene gobierno propio, tiene un desarrollo económico y es el lugar más estable de todo Somalia. Ayudado porque los clanes llegaron a un acuerdo. En septiembre del 2005 se realizan elecciones multipartidistas en las que vence el partido UDV y contó con la participación de observadores de 7 países. Y acá viene lo sorprendente para la región. Declararon que las elecciones fueron libres y justas, permitiendo a Somalilandia un empuje para el reconocimiento internacional como Estado soberano. Ya lleva 6 presidentes en elecciones que no se cuestionan la legitimidad de la elección. Pero sigue sin ser reconocido como Estado. Exactamente. Un caso increíble. Increíble que un lugar tranquilo, de paz, ordenado políticamente y civilmente, no lo reconoce. Y en una zona estratégica. Totalmente. Amigos, 2 minutitos y ya estamos con ustedes. Nos vamos a un pequeño corte aquí en La Hora Global. La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Estás escuchando La Hora Global. 60 minutos para analizar el nuevo desorden mundial. Seguimos en la tarde del 14 de agosto del año 2025, aquí en el paralelo 35. En este caso poniendo la lupa en Somalilandia, un estado que no es estado. Funciona como estado, pero no es que estado. Funciona como estado, que es las actividades que realiza, incluso las electorales, son reconocidas y se muestran como legítimas y con un nivel de aceptación reconocido también, pero no es un estado. Tiene policía, tiene área militar activa, tiene una frontera que la vimos ahí reflejada en una Vamos a pedirle a Pilar cuerda. la diapositiva 2. Y le pedimos a Pilar la... No, a ver, lo que vos estabas mencionando, nos vamos a saltear. Acá lo que estamos viendo es un poco cómo es Somalilandia. Hay un área disputada y después viene lo que se llama Puntland, que es un clan, que es la tierra de los Punt, la zona se llama así, que también están reclamando, ahí en disputa ese pedazo a ver si Somalilandia puede crecer. Pero como vos decías, es un estado y una de las condiciones a nivel internacional es el reconocimiento de los otros estados, pero increíblemente Somalilandia, como digo, 6 periodos gubernamentales con rotación de los partidos políticos. Hay una lógica de que los partidos políticos tienen que tener como mínimo un 20% de representación en cada una de las provincias para poder presentarse. ¿Y eso se da y funciona? Se da y funciona. O sea, los clanes, los líderes... Hay una cámara de los ancianos de los clanes dentro del sistema legislativo que acompaña a una cámara de senadores y una cámara de diputados. Entre los 3 dialogan para poder mantener esos niveles de paz
y como vos estabas recién hablando, no tiene reconocimiento, pero tiene contactos políticos con Etiopía y Djibouti, que son los países que tiene al lado. Con Bélgica, Francia, Ghana, Kenia, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia. La Unión Europea mandó en el 2007 delegaciones para ver si lo reconocen o no. Tiene reconocimiento en contactos, pero no como Estado, con la Unión Africana. Lo que nos trajo a hacer este programa, el ofrecimiento de Somalilandia, que ahora también salió en otro mensaje, porque primero le ofrecía, como está al lado de Djibouti, de hacer bases navales, por eso que vos mencionaste, la salida del Mar Rojo, de tenerlo ahí al lado. Pero también en estos días salió la noticia de la posibilidad de recibir población perteneciente a la Franja de Gaza, que se estaba hablando con Sudán, Somalilandia y algún país más. Recordamos que la palabra Somalilandia quiere significar dos cosas: somalí y tierra. Y esta parte, para irnos un poco a lo que era principio del siglo XX y fines del siglo XIX, esto fue conocido como la Somalilandia británica, porque después, al lado, estaba lo que llamaba la Somalilandia italiana, esos resabios imperiales que básicamente no era una colonia, sino que eran protectorados. Y acá es un modelo político diferente del imperio. Sí. Yo te doy la protección, vos me pagás con recursos, con lo que tengas, Y tú funcionás como un Estado. y vos tenés el modelo político que vos querés. En este caso, el de los clanes. Eso formó lo que llamó la Somalilandia británica e italiana, y después, por la década del 40, hubo algunas revueltas donde llegó la Real Fuerza Aérea británica por los años 30 a bombardear de distintos lugares para poder controlar la población en esos levantamientos básicamente que se daba por el cobro de impuestos. Yo le pido a Pilar la tercera imagen porque Es muy representativa. Claro, me impresiona bastante la cantidad de poblados y ciudades que hay en ese lugar, las actividades que hay. Tenemos además nada de eso tampoco demasiado organizado ni Bueno, pero con una coherencia total, pero sí es cierto que funciona, pero una mezcla también muy impresionante de grupos étnicos, de rebeldes, formas de gobierno. Bueno, ahí tenés la respuesta de por qué el fraccionamiento. Lo que era antes la antigua Somalia, que daba una parte al Océano Índico y otra parte al Golfo de Adén, como recién estabas referenciando, lo que sería el sur de Somalia, con la capital Mogadiscio, famosa por la película La caída del halcón negro, Sí. Toda esa zona, como lo ves, está hiperfragmentada, porque los clanes del lugar, los señores de la guerra, están en permanente conflicto por el territorio y las posibilidades que dan los negocios, tanto de venta de alimento como de venta de armas. Sin embargo, al norte, lo que sería el territorio de Puntland, prácticamente lo ves que está claro, limpio. Hay los grupos, el clan que domina, y después nada más. Tenés la zona en disputa, que también tiene poca actividad, y después viene Somalilandia con la capital Burao, Argesia y la ciudad de Burao, donde todo se ve en un color sin ninguna cantidad de puntos que significan los grupos rebeldes. O sea, las zonas están pacificadas. Ahí sí hay cohesión y coherencia territorial, política y dominio de un poder central. La gente ha decidido vivir en paz, los líderes, que son los clanes, han decidido vivir en paz, y esa es la diferencia que está marcando con el resto de Somalia y la razón de por qué se separan. Porque de esa forma el clan tiene el control territorial, y lo que evita es que la inestabilidad que se da en el sur se transfiera al norte. Cuando era la antigua Somalia, siempre que nosotros lo mencionamos, el norte argumentaba que el sur
como que en la distribución de recursos y de potestades, como que lo dejaba de lado. Hasta que terminan independizándose, que empiezan con guerrillas en la década de 80, y ahí en ese tipo de actividad logran, porque el entorno aparte, que es lo que hemos visto en películas y mucha información, las hambrunas dentro de Somalia, el caos y la debilidad, porque ningún grupo, o sea, llega un momento tal que son tantos grupos y ningún grupo es más poderoso que los otros, que se genera una estabilidad de que nadie le gana a nadie y todos tienen un poquito. Eso es el sur. ¿Te das cuenta? Tú sos docente de la Universidad de la República, tenés chiquirines de 20 y pico de años que asoman a cómo funciona el mundo, y supongo que algunas de las preguntas siempre pasan por decir, bueno, ¿qué es preferible para un país? Que sea un país rico, que tenga recursos naturales, ¿cómo acá se han dado en esto que has relatado en estos últimos 3 o 4 frases, dos situaciones disímiles? Un sur que tiene recursos naturales, que tiene incluso un poco de mejor clima, que tiene una estructura obviamente de explotación debido a la época que vivió, casi semicolonial en algún momento, que tiene una estructura económica donde hay hoy explotaciones económicas importantes, caótico, y sin embargo un norte que no tiene todo ese potencial, pero está muy bien ubicado geográficamente, está empezando a recibir atención mundial solamente porque está en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Entonces, ¿qué es supongo que los alumnos tuyos te podrán preguntar, bueno, ¿qué es más importante para un país? Y bueno, depende, hay casos donde su situación geográfica es fundamental, y hay casos donde la situación geográfica capaz que no es tan relevante, pero tiene un perfil climático adecuado, tiene recursos naturales. Cada caso es distinto, ¿no? Claro, pero no hay una regla. No, pero te podría responder con el título del libro de Kaplan, La venganza de la geografía. La geografía se venga contigo porque te da cosas o no te da cosas, pero cuando te da cosas, tenés el problema de que necesitas un Estado fuerte para proteger tus cosas. Acá, Somalilandia, al no tener el reconocimiento, ellos gastan casi un 30% de su PBI en las Fuerzas Armadas, que son pequeñas, pero son alrededor del gasto, son 36 millones de dólares por año, que ese nivel de gasto le da para mantener alejado a los problemas del entorno. Como no es reconocido como un país, no puede firmar convenios con otros países, claro, de cooperación o de ayuda. Entonces, el huevo o la gallina. Acá lo que está demostrado con una comparación al lado, que es Somalia del Sur, es que los gobernantes, y por eso a veces cuando nos referimos a otros problemas, y a veces cuando me preguntan del Congo, yo digo, el primer problema del Congo son sus gobernantes. Claro. En esto, los 7 clanes se pusieron de acuerdo, se separaron de Somalia, hubo una guerrilla. Y con eso avanzaron 20 casilleros. Y con eso, por lo menos, a la población que tienen, le dan tranquilidad, le dan paz, dan una imagen al mundo de tranquilidad, de paz, de consolidado, y la venganza de la geografía es que están al lado, porque si bien Djibouti tiene 6 bases navales, por esta misma razón, por esta misma razón, el problema que vos tenés es centralizarlo todo en un lugar, porque hoy o mañana Djibouti se transforma en un país inestable políticamente y las 6 bases se tienen que ir. Entonces, sin duda la oferta de Somalilandia es una oferta inteligente, porque está dando la alternativa de que si hay problema en un lugar te quedás en el otro. Y ellos necesitan este tipo de acuerdos, porque sería un acuerdo militar que implicaría sutilmente el reconocimiento de Estados Unidos al lugar como Estado. Y a partir de ahí se abriría la brecha para que otros estados lo empiecen a reconocer. Claro, está bien. De todas formas, a pesar de esa coherencia, como habías anotado en uno de los mapas, y le pido el siguiente a Pilar, hay reclamaciones fronterizas. Sí, con lo que hablábamos con, vamos a decir, su vecino, que ahora lo estamos viendo acá,
que hay reclamación de límites entre Puntland y Somalilandia, pero ¿cuál es si querés, la normalidad del continente? No están combatiendo por esos reclamos. Los reclamos los están llevando en vía, como vos decís, diplomática. O sea, a la manera de Latinoamérica, Civilizada, por ejemplo. Claro. La excepción en África son los reclamos, vamos a decir, civilizados. Sí. Lo normal es la violencia, grupos armados o conquista de un país al otro. Bueno, esto es lo que está pasando, en lo que estamos viendo en esta diapositiva, que el problema para Somalia, y yo creo que viene por ese lado el no reconocimiento internacional, es la fragmentación del Estado de Somalia en 3 estados: Somalia, Puntland y Somalilandia. Porque si eso fuera reconocido a nivel internacional, abriría la puerta para que un montón de regiones en un montón de estados, Rusia, todo el Cáucaso, parte de Oriente, Medio Oriente, Lejano Oriente, la misma Europa, que estuviera abriendo las puertas a reconocimientos de partes de territorio y fragmentaran los estados principales. Me da la impresión de que viene esa regla no escrita. No reconozco, es como China no reconoce la anexión de Crimea, el Donbass y Lugansk a Rusia. Por no reconocer anexiones. Por no reconocer anexiones. Esa es la razón. Claro, entonces... Amigos, 2 minutitos y volvemos a estar con ustedes aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en la tarde de Radio Mundo, aquí en La Hora Global. La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Estás escuchando La Hora Global. 60 minutos para analizar el nuevo desorden mundial. Paralelo 35, 14 y 43 de este martes, 14 de agosto, perdón, jueves. Venía muy bien, pero me desbarranqué con el día. Jueves 14 de agosto del año 2025, estamos en La Hora Global, estamos en el 1170M de vuestro dial, estamos en la tarde de Radio Mundo, intentando entender no este nuevo desorden mundial, sino en este caso a Somalilandia. No sé si quieres que vaya ya con alguno de los... o seguimos adelante. No, a ver, parece que algunos escuchas Sí. nos leen la mente. Ahora vamos a hablar del tema de Etiopía, pero pequeños datos que no dimos. Antes que nada, Raúl Coe, que mandamos un gran abrazo, que debe estar allí por el este, siempre en mejor situación geográfica que nosotros, el cual siempre envidiamos. Nos dice que tiene aproximadamente la superficie de Uruguay y unos 4 millones de habitantes. Igual quiero bajar a tierra un poco el dato, porque según la Royal Geographical Society, tiene 4.5 millones de personas. UNICEF reporta 4.294.000, pero en Wikipedia por ahí habla de 6 millones y pico, 6.2 millones. El Departamento Central de Estadísticas de Somalilandia, que hasta eso tiene, habla de 4.3 millones. Así que estaríamos ahí entre 4 y pico y como techo 6, pero estamos hablando de ese nivel de población. En 176.120 kilómetros cuadrados, un poco más chico que Uruguay. Apenitas más chico, pero vamos a pedirle a Pilar la próxima diapositiva, que ahí vamos a hablar un poco del tema económico. La moneda es el chelín somalilandés, me salió la palabra. Chelín. Que no se puede cambiar a nivel internacional, creo que se podrá cambiar con los vecinos. La actividad económica es baja, prácticamente la mayor parte es ganado, venta de ganado, 24 millones de dólares, pero también incluye exportaciones de pieles, mirra, olivano. Tiene un gran potencial para la agricultura, porque como estamos viendo en el mapa, cerca de la costa, esos lugares templados permiten desarrollar la agricultura, pero también tiene petróleo, gas natural, yeso, cal, mica, cuarzo, lignita, plomo, oro y sulfuro. Pero dentro del petróleo hay 2 zonas que están próximas a Etiopía, que se calculan una estimación
de 5.000 millones de barriles de petróleo. Todo esto en ese entorno económico que acaba de describir Ricardo, muy coherente con ese perfil tribal de que habló Ricardo al principio, donde sí podemos imaginarnos campesinos, podemos imaginarnos algunas tribus nómades, podemos imaginarnos poblados alrededor de yacimientos o extracciones de minerales, podemos imaginarnos una forma despareja de desarrollarse, pero toda Somalilandia, digamos, manejándose en un entorno similar al que podría ser del principio del siglo XX. No, y aparte hay otro detalle que el oyente recién nos estaba hablando, el tema de Etiopía. Sí, quiero aclararlo porque además Álvaro Pérez, le agradecemos la intervención, nos dice que Etiopía va a reclamar y combatir la salida al mar, y por las dudas, dice Álvaro, recién me enganché, pide perdón porque capaz que ya lo habíamos analizado. No lo habíamos analizado. Vamos al final. Has leído nuestras mentes y a eso vamos. Sí, a ver, Etiopía, país mediterráneo, no tiene salida al mar. La principal salida al mar es a través del puerto de Somalilandia de Berbera, que Somalilandia recauda casi 1.500 millones de dólares por año de las exportaciones que saca Etiopía. Existe esa posibilidad del conflicto, pero el problema que Etiopía tiene es que ha tenido un desgaste muy grande de la guerra con Eritrea, la guerra del Tigray, que es una zona de clanes que se han levantado, y los mismos problemas internos. Entonces, lo que por lo menos la información que tengo es que se está tratando de negociar estilo una salida como es el puerto de Arica para Bolivia, que tenga esas ventajas, claro, que cobren menos, pero para no ir al conflicto por el desgaste que incluiría, y porque Etiopía, si fuera el conflicto contra Somalilandia, lo más seguro que Eritrea apoyara a Somalilandia, se le levantaría a Tigray, Puntland no sabemos para dónde agarraría, Egipto está en la zona como Claro, yo a potencia. raíz de este mensaje de Álvaro, digo, yo lo veo desde un punto de vista un poco más alejado, más geopolítico, regional, y lo que hablábamos hoy al principio, estamos en un mundo donde, para tu preocupación, Ricardo, se están convalidando vías armadas y extradiciones directas. Entonces ahí empieza uno a pensar toda esa coherencia que tiene Somalilandia, toda esa civilización, entre comillas, que está bien desde el punto de vista del entorno que tiene reacciones civilizadas y tiene actitudes civilizadas de convivencia, están respaldadas por una fuerza militar o algún tipo de fuerza lo suficientemente potente para resistir un embate. Hoy no. Pero como tú dijiste, juegan muchos en este ajedrez porque sí puede recibir apoyos de aquellos que, al ser enemigos de mi enemigo, se transforman en mis amigos. Claro, aparte, estamos hablando, como decías vos, de una región o un pseudo país que nace de enfrentamientos, o sea, saben lo que pasó, cómo son los combates, qué nivel de destrucción y de atraso les puede implicar, y eso lleva a que básicamente el Consejo de Sabios somalí llamado Gurti, que está incorporado en el gobierno y forma parte de la Cámara Alta, lo que busca es manejar los conflictos internos y solucionarlos por las formas no violentas. Por algo, la excepción a la región es que fue estas elecciones que han tenido Somalilandia, las elecciones más pacíficas en África en 20 años, porque claro, si hay discusiones, se hace por vía civilizada, ¿no? O sea, no es el común denominador del grupo armado que va y se enfrenta al otro porque hubo una elección que perdió. No, hay los mecanismos naturales de una democracia sana. Y esa democracia sana, que es ese lugar que es la excepción, lo ha demostrado y lo sigue demostrando. Por eso el conflicto con Etiopía parece que está alejado, porque también Etiopía, las negociaciones como se están tratando de realizar, va a satisfacer a las dos partes. Entonces, no veo que Etiopía vaya sí tiene la necesidad para salir,
sí tiene la necesidad de llegar a la costa, pero no tiene como única opción la vía armada. No, porque aparte, cuando era Eritrea y Etiopía, cuando estaban juntos, tenía salida, y al nacer Eritrea que encerró a Etiopía. Pero Etiopía durante todo ese periodo desde que nace no forzó las salidas ni por Somalia del sur ni por Somalia del norte, porque sabe que eso le implicaría otro nivel de conflicto que, otra vez, si mira para el sur, lo más seguro las espaldas que va a tener en el norte les van a levantar. Está bien, amigos, para despedirnos, Ricardo, un vistazo, si querés, a la decisión de Netanyahu, que ya sabíamos que iba a venir en algún momento, de ocupar Gaza. Vuelvo a decir lo que cuando me entrevistó Emiliano, cuando empezó todo, sí, cuando se estaba por invadir Gaza, y lo que le dije en ese momento, que de lo que había dicho el primer ministro, la guerra sigue siendo la continuación de la política por otros medios. Las decisiones son políticas y después se implementan a través de un profesional que es el militar para lograr ese objetivo. Y los planteos que del principio, al mes del 7 de octubre, cuando van a invadir Franja de Gaza, era eliminar Hamás y era recuperar los rehenes como principio. Yo a Emiliano me acuerdo en ese momento... El tema es lo no confesable ahí. Bueno, en el momento le contesté, el primero es imposible, porque tenés que tener un lector de mentes, y el segundo, el jefe de Estado Mayor, que después renuncia, habla de la recuperación de rehenes. Y la recuperación de rehenes en un combate urbano es muy, pero muy, muy difícil, y más si llevaban años preparados. Lamentablemente no me equivoqué, porque el ejército, la Fuerza de Defensa israelí, recuperaron 6 rehenes nada más, de los cuales a 2 los mataron. ¿Por qué? Porque era un grupo de personas que estaban cruzando de un lado para el otro. Dispararon. 6 personas custodiados por otro, dispararon y después se dieron cuenta. Entonces, la invasión completa, llevarlo a cabo a través de las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército de Israel, va a ser un tema muy, pero muy, muy, muy complicado. Porque ya hoy el Estado de Israel tiene 1/2 muertos por día. Pero es coherente con la evolución del pensamiento político de Netanyahu en estos años. El que lo estudia... El 8 de octubre, yo siempre dije, el 8 de octubre Israel tomó 2 o 3 decisiones. Una de ellas es que salía del radar el concepto de los 2 estados. Sí, sí. Se diga o no se diga en voz alta, el 7 salía de octubre, del radar el concepto de los 2 estados. El 7 de octubre elimina la posibilidad, porque aparte los kibbutz que ataca eran de gente de izquierda que eran pro 2 estados. Sí. Y lleva la situación al día de hoy de que la posibilidad es... la otra vez salió un documental en la Deutsche Welle que me gustó mucho, porque hablaba del tema de los nacimientos de los estados, el problema de Palestina, y citaba mucho la Convención de Montevideo de 1933, sí, cuando éramos referentes internacionales para reuniones para crear el derecho internacional. Y plantea que hoy la posibilidad está casi muerta, más que nada debido al 7 de octubre, que radicalizó. Y la otra, porque ya nos queda poco tiempo también, no hay que olvidarse que Netanyahu vivía en Estados Unidos y no participaba en política israelí. Lo fueron a buscar para que fuera representante de un sector, de una visión, como lo hemos dicho acá. Si uno mira en el 48, el gobierno de Ben Gurión era de izquierda y de extrema izquierda, y hoy es de derecha y de extrema derecha. ¿Por qué cambia de un lado al otro en un país democrático? Y es el reflejo del fracaso continuo de la posibilidad del nacimiento de los 2 estados. Claro. Otra decisión que me parece que toma, y eso después lo veremos con el tiempo, es lo que se ha visto reflejado en estas campañas militares de Israel en estos meses, ¿no? Es decir, hay enemigos con los que vamos a poder convivir, y los acuerdos de Abraham fueron parte de esa ingeniería, y hay enemigos con los cuales no vamos a poder convivir. Claro. Yo creo que ese parteaguas lo hicieron, o en Estado Mayor, o en la Cancillería, o en el escritorio de Netanyahu, porque claramente hay un doble juego de Israel avalando las negociaciones y actividad comercial con determinados países árabes,
y radicalizando la situación y pasando por arriba a cualquier prurito que tuvieran antes con otros países. Ahí te corrijo. Corregime. ¿Por qué? Antiguamente el Estado de Israel peleaba contra estados. A partir del 73 no pelea más contra estados, a no ser Irán, que no está al lado. Entonces, eso que vos decís es cierto, pero no involucra estados. Correcto, está bien. O sea, vamos a poner adversarios. No, claro, pero el nivel del actores internacionales. El nivel del adversario no es un estado. Correcto. Son grupos que no son estados. Entonces vos podés hacer un acuerdo como ahora lo hizo el Estado de Israel con Egipto para la extracción de petróleo frente a las costas de Israel. Sí. Podés estar enfrentado con grupos radicales árabes, pero podés tener los acuerdos de Abraham y podés continuar con los acuerdos de Abraham, porque ahora esos grupos radicales, y hasta es tan complejo que el Estado de Israel reconoce a un grupo político palestino, al Fatah. Con él negocia, con Hamás no negocia. Claro. Entonces, las negociaciones... Pero ese cernidor ya lo hizo Israel el 8 de octubre. Le puso etiquetas a cada uno y se acabaron las medias tintas. El único Estado... No quiere decir que le salga bien, Ricardo, pero a mí me parece que fue muy claro ese cambio de estado de ánimo. Muy parecido a lo que le pasó a Estados Unidos con las Torres Gemelas, por ejemplo. Sí. Hubo un momento que cae un velo y cambiamos la forma de pensar. Es que estás obligado, porque volvemos a la vieja frase que aprendí cuando el primer día que pisé la Facultad de Ciencias Sociales para hacer ciencia política: el político vive del voto. La reacción inmediata, Torres Gemelas o 7 de octubre, es la presión de la sociedad a sus gobernantes para que hagan algo. Es así. El cambio radical, como vos decís, forma parte de esa presión para que hagan algo. Pero hay que identificar esos cambios radicales porque marcan conductas y después no nos podemos sorprender. Hay muchas cosas de las que no nos sorprendemos cuando se están sucediendo. Entonces, vemos ahora como grandes noticias cosas que sabíamos que tenían que darse en algún momento. Amigos, llegó el momento en que debemos despedirnos. Como cada martes y cada jueves a las 14 horas hemos estado aquí en el 1170M de vuestro dial, haciendo la hora global en la tarde de Radio Mundo, tratando de entender este nuevo desorden mundial. Y los dejamos en manos de la mejor programación radial del momento, que es la que tiene, obviamente, Radio Mundo. ¡Que viva la radio! La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial.